Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos en este pequeño auditorio. Les habla Miguel Antonio Guevara. Ustedes saben que comenzamos con 70 personas. Nuestra meta era inicial 200 personas, ¿no? Llegar al pequeño auditorio que son uno, dos, tres salones de clase. Y ahora vamos por 1.265 personas y más. Esto ya es una pequeña sala de conciertos, afortunadamente. Nunca hemos perseguido multitudes, nunca hemos perseguido el ruido del influencer, sino siempre tener un espacio como en casa, ¿no? Como estar en la esquina del barrio, reunirse con las amigas, con los amigos, para hablar de sus proyectos, para hablar de noticias buenas, ¿no? Un poco como dice el poeta, los buenos somos más, las buenas somos más. Y hoy tenemos como invitados especiales, tenemos a Alba de Reboiras y a Eduardo Agustín Borges. Em, bueno, ambos son editores, ¿no? Y escritores también, hacen libros. A mí me encanta hablar con gente que hace libros porque es como hacer el pan. Libros es como hacer pan, pero para la mente y para el espíritu. Hay un libro maravilloso de un poeta venezolano que se llama Eugenio Montejo, que lo recomiendo a la gente del pequeño editor y también a ustedes, Eduardo, em, Ujú. y Alba, que se llama El Taller Blanco, en donde el poeta Ya. compara, ¿no? Hacer pan con hacer poesía, por ejemplo. Wow. Alba, bueno, ella es cofundadora de este extraordinario proyecto Special Novel junto con Eduardo Borges, ¿sí? Quien son puertorriqueños ambos. Y bueno, están haciendo libros maravillosos y sobre todo hace poco entiendo que Eduardo, bueno, tiene varios libros publicados, ¿no? Entre los que se cuentan Llévame, te alentaré, Aprendiendo a relacionarse y Manual de Valores, Virtudes y Ética para la Vida. Hay unos libros, hay unos proyectos que tuvimos la oportunidad de conocer, un poco para darle contexto a la gente del pequeño auditorio. Tuvimos la oportunidad de conocernos en la primera feria del libro de Oregón en Salem. Y bueno, me llamó mucho la atención este proyecto de Special Novels, no solamente el trabajo, digamos, individual, sino sobre todo un trabajo colectivo que vienen llevando hace tiempo, que me parece muy importante, sobre todo en un momento donde siento que necesitamos sosiego, necesitamos introspección, necesitamos guías, ¿no? A mí me parece que lo que hace Special Novels, lo que hace Eduardo, lo que hace Alba, es un trabajo que va por ese camino, ¿no? Entonces, bienvenidas, bienvenidas a este pequeño editorio. ¿Cómo Se están? cree. Muy Gracias, bien. gracias. Gracias por tu tiempo y por prestarnos este espacio. Y bien contenta. Yo estaba esperando esto desde hace una semana ya. Excelente. Bueno, detrás de cámaras estábamos hablando de que estaban muy ocupados haciendo libros, ¿no? A mí me parece muy interesante la idea de, en este mundo aparentemente de antivalores, ¿no? Hay gente queriendo hacer libros sobre valores, sobre ética, sobre cómo pensarnos, ¿no? Me gustaría que me hablaran un poco sobre eso. Pues mira, hay algo bien importante que, ¿verdad? Cuando a veces doy la charla de valores, muchas personas piensan que yo me paro como el experto que nació entendiendo valores y sabe de valores. Y no, y siempre digo a todo el mundo lo que voy a mencionar ahora. Soy un ser humano normal que ha cometido muchos errores y me percaté, quizás no quiero usar la palabra tarde en la vida porque significa como que ya se acabó todo, ¿verdad? Pero me tomó mucho más tiempo que el promedio entender la importancia de los valores en nuestras decisiones, cómo funcionaban influenciando nuestras creencias y cómo ambos, los valores y las creencias, tenían efecto completo en mis actitudes, ¿verdad? Y entonces, una vez me doy cuenta de eso y me percato, fue algo como que fue como un despertar en mí, sin duda alguna. Nada búdico ni nada, ¿verdad? Pero, pero fue un despertar que me encantó la forma en que sucedió y me fue llevando en una dirección en la que me encuentro más, no quiero usar la palabra relajado, pero sí más agradecido conmigo mismo, más agradecido conmigo mismo. Yo creo que es la palabra más adecuada. Y entonces, dándome cuenta el efecto en mí y cómo iba alcanzando otras metas de acuerdo a este sistema de valores, entonces decidí ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Y de ahí entonces surge la necesidad de que no doy abasto para todas las charlas que me invitan regularmente.
dentro y fuera del estado de Oregon. Y por eso entonces nace la necesidad de crear los libros. En ese proceso de crear los libros, que es donde Alba entra a personificar la parte, esa visión mía, ella es la que le pone patita y la pone a caminar y a correr. Es ahí donde entra ella entonces a dirigirme en ese concepto y poderle hacerlo fácil para las personas, para los lectores. Excelente. Sí, claro, se necesita como un mediador, una mediadora, ¿no? Háblanos un poco de eso, algo. Bueno, pues sí, pues me presento. Yo soy, como dice Eduardo, la mano derecha, el cerebro izquierdo, la mano derecha, todo. Él dice eso, pero en realidad él es el idealista, él es el que tiene las grandes ideas y yo súper honrada de tener una persona hacia al lado porque me encamina y es cierto, siempre una persona muy idealista necesita a alguien un poquito más materialista, ¿verdad? Que le diga, bueno, pues entonces esto se hace así, esto se debe ser así, y entonces, pues sí, yo soy la persona que me encargo como tal de los formatos de los libros, de poner el libro en versión impresa, versión digital, cómo se debe ver, cuál es la mejor experiencia para el lector y la mejor experiencia también de venta y pues para la compra. Yo soy pues como que la encargada también del outreach, ¿verdad? De buscar a los clientes, el departamento de venta y todo, pero nosotros somos un equipo, así que no solo soy yo, gracias a Dios tengo varias personas, somos un equipito de 6 personas, una de ellas está en España y nosotros pues somos los que ponemos esas ideas de Eduardo, él es el fundador y nosotros somos las que las ponemos a, ¿verdad? Como nosotros decimos a correr y allá afuera. Y por ahora sí, este libro de valores, pues Eduardo ideó tener unos journals, así le decimos, porque es como un diario donde tú te sientas todos los días, tomas 5 o 10 minutitos de tu día y contestas unas preguntas para ponerte en contacto con esa reflexión y ese autoconocimiento que todos necesitamos en la vida, porque necesitamos hacer una pausa durante el día y decir, ok, ¿qué fue lo que yo aprendí de mi personalidad, de las conexiones que tengo humanas, de esta circunstancia? Y entonces ese journal te ayuda a sintetizar todo eso en un momentito, ¿verdad? Todos los días, tomar un momentito para ese autoconocimiento. Excelente. Sí, estaba pensando recordando cómo fue que llegué a ustedes cuando vi aquel libro que hablaba sobre el cine, sobre ver películas y cómo tener una actitud autocrítica. Sobre todo eso fue lo que más me llamó la atención. Un libro que te invita no solamente a leerlo, sino que te invita a tener pensamiento crítico, ¿no? Como una teoría práctica al mismo tiempo. ¿De dónde surgió esa idea? Pues tú sabes que es gracioso porque lo que pasa es que cada vez que doy charlas o estoy compartiendo algún seminario, pues siempre sale a relucir, pues que yo siempre soy una persona que lee mucho, ¿verdad? Entonces, las personas entran en la pregunta siempre, pero ¿cuánto es leer mucho, ¿verdad? ¿Cuántos libros al año es leer mucho? Y entonces, pues yo les dije, yo tengo un sistema y que ha cambiado durante los años porque antes leía demasiado y esa palabra quizás no suena justa a lo que hacía, pero leía muchísimo y después me di cuenta que más que leer hay que retener, ¿verdad? La información de lo que lees y de lo que entiendes, más que nada, no la información, pues la información es irrelevante si no la has entendido y no la pones en práctica, ¿verdad? Entonces, ahí me di cuenta entonces que aunque a mí se me hacía sencillo leer, aunque a mí se me hacía sencillo aplicar lo que leía, no significa que va a suceder lo mismo con cualquier persona que tenga la capacidad o las ganas de leer. Entonces, voy explicando lo que es pensamiento crítico, la importancia de la lectura en el pensamiento crítico, y ahí me percato que la gente, pues, obviamente, tú y yo lo sabemos, no salen de Netflix, de Disney Plus, de Max, de todas estas plataformas que está bien entretenernos, pero es también dentro de todas esas plataformas, tú puedes usar pensamiento crítico y puedes aplicar conceptos a tu vida, puedes desechar conceptos de tu vida y esa es la metodología que utilizamos y entendimos para decir, espérate, si utilizamos películas como puntos de partida para ayudar a las personas a hacerse preguntas de acuerdo a la película, que le ayude a ellos a entenderse a sí mismos y conectarse con lo que están viviendo en su experiencia, pues ahí sin duda podremos estar ayudando a las personas a entender lo que es un pensamiento crítico. Y así es que nace la idea de esos journals en particular,
eh, donde las personas tienen preguntas bien prácticas, pero que están relacionadas al contenido de la película y a la misma vez a su propia vida y experiencia. No sé si se responde a tu pregunta, pero es más o menos la idea. Sí, por supuesto. Estaba pensando en cómo eh, el trabajo, en parte, por ejemplo, el de Alba y el tuyo, no solamente ya como escritores, creadoras, sino como editores, siempre esa idea hay que traducirla, ¿no? Sí, hay que traducirla en un libro, traducirla en un dispositivo para la gente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, esta idea de la autopublicación que está tan extendida, la gente cree que es simplemente publicar un Word o un PDF, ¿no? Es decir, que no hay un Yeah. trabajo de diagramación, que no hay un trabajo de diseño, de discusión de, digamos, una estrategia de marketing de redes, una estrategia de mercadeo, de distribución, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me hablaran un poco de eso, ¿no? Es decir, cómo se transforman ese tipo de proyectos en algo que puede llegarle a la gente, porque es que, repito, no es tan fácil como parece, ¿no? Sí, Eh, y tú sabes, perdón, Alba, disculpa. no, termina el... No, iba a mencionar que acabas de decir la parte mágica, Miguel, porque las personas creen que es algo bien sencillo y aunque en metodología sí pueda parecer sencillo, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de facilitarlo lo más posible para hacérselo fácil a las personas. Al final es a veces bien complicado, bien complejo si las personas logran ver todo el trabajo que se hace tras bastidores. Al igual que una película, ese backstage es bien contrario a lo que la persona está viendo en la película, ¿verdad? Casi 50 personas detrás de solamente una escena. En un libro, detrás de cada página, hay mucho trabajo que se hace tras bastidores, que precisamente nuestro trabajo es facilitar a las personas eso, que las personas lo vean más fácil cada vez para que sea sencillo para ellos inmortalizar su historia. Pero la idea nace precisamente de ese concepto de legado. No solamente, ay, porque quiero hacer una biografía porque tengo el ego grande y quiero que los demás conozcan mi vida. Que bienvenidos si son así, ¿verdad? Pero igual es mucho más importante para nosotros que las personas entiendan el poder de la autopublicación y en este caso de la autobiografía para que puedan sus generaciones futuras conocer la vida de esa persona porque estamos acostumbrados a ver la vida de los ilustres, la vida de los artistas, la vida de los políticos, pero vemos eso como extraordinario, pero cuando te sientas con una persona, quiero usar el término común sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero usas la forma de sentarte con personas comunes y empiezas a hacerles preguntas sobre su vida y esas respuestas van dando cada vez más poder terapéutico a la persona, te das cuenta y ellos mismos se dan cuenta que en vez de vidas ordinarias tienen vidas extraordinarias. Esa es la parte, ¿verdad?, detrás del proyecto, pero la parte técnica, que es la más delicada, es la que la gente no entiende y ahí es donde Alba entra con su magia y todas sus capacidades. Alba y el equipo. Sí, y el equipo, perdón. No. Miguel, te iba a decir, sí, nosotros nos estamos enfocando más hacia esa parte de dejar un legado. Y tenemos un producto, hace muy poco lo lanzamos, hace menos de un año, que se llama el Libro Diario, y es para darle esa voz escrita a todas esas personas que quizás en su país no pudieron pasar ¿verdad?, a un grado de escuela superior o llegar a una universidad y no necesariamente tienen la habilidad y el talento para poder escribir un libro. Nosotros le damos esa voz escrita y lo hacemos con un método que Eduardo pues proporcionó y es a través de preguntas. Así que nosotros nos sentamos con esa persona. Cuando digo nos sentamos, nos podemos reunir en videollamada por Zoom una vez a la semana y le hacemos como una entrevista, unas preguntas a las personas que sí pueden leer mejor. Solamente le enviamos esas preguntas a través de los emails y nos mantenemos en contacto para crearle el libro. Así que es un sistema que nosotros tenemos y a través de esas preguntas vamos enfocando la estructura que necesita un libro de biografía. Primero que nada es un proceso muy sanador muchas veces para la persona, porque la persona está utilizando su voz y está contando su historia desde su perspectiva, la está contando él y es un proceso bien bonito. Yo aprendo
muchísimo, a mí me encanta muchísimo este proyecto por eso, porque me involucro con la historia de la persona y como dice Eduardo, puedo ver que cada vida ordinaria es una vida extraordinaria. Así que Me encanta esa este idea, proyecto me encanta. me encanta esta idea de cómo lo ordinario es extraordinario, ¿no? Sobre todo porque uno suele hablar de lo común, pero la palabra común viene de comunidad, ¿no? Que es una unidad común, ¿no? Entonces, a veces también como en medio de la cotidianidad también se esconde una cosa extraordinaria, ¿no? Lo común es un lazo, ¿no? Que nos une. Quería contarles algo que me surgió, me resuena cuando me hablan de este método, ¿no? Em, Sobre todo porque el autodidactismo suele estar como muy underrated, ¿no? Sí, Y yo siento que es el verdadero motor del aprendizaje, ¿no? Es decir, cuando tú aprendes por amor y no por obligación. Entonces, yo siempre hablo de esto. Mi esposa y yo tenemos un podcast que se llama, está en este mismo canal, por cierto, que se llama El Café Crítico con Yuru y Migue, ¿no? Y básicamente lo que hablamos es de la academia fuera de la academia. Es decir, cómo esos procesos de aprendizaje, mira el gato atrás, ¿no? Esos procesos de aprendizaje tienen método, tienen, como ustedes acaban de decir, ¿no? Es un proceso de autoestudio, es decir, por ejemplo, esta herramienta de la autobiografía que a mí me encanta, yo soy sociólogo y cuando estudié una parte dedicada a los métodos cualitativos, ¿no? Uno de ellos, de los principales métodos cualitativos, es precisamente la autobiografía o la autoetnografía, ¿no? Es decir, cómo el cuerpo, las experiencias propias comportan también un gran proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces me gustaría un poco que me hablaran sobre esas experiencias que han tenido no solamente ustedes mismos, ¿sí? Como autores, autoras, sino sobre todo también acompañando a gente, ¿no? Es decir, cómo ha sido ese proceso, ¿no? Y qué tipo de enseñanzas han encontrado y pueden compartirle e invitar incluso a la gente que nos está escuchando a acercarse al trabajo que ustedes están haciendo y sobre todo, ¿por qué no? A escribir su propio libro, ¿no? adelante, Alba. Bueno, ahora mismo nosotros nos estamos, ¿verdad? Compartiendo el trabajo, obviamente, con esto del audiolibro, porque ahora, más que editores, traductores, maquetadores, diseñadores de portada, ahora estamos teniendo otra conexión con el cliente, estamos teniendo otra relación. Y esta relación es crear esa biografía en conjunto. Entonces el cliente nos está haciendo parte de su vida, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que formular esas preguntas de acuerdo a lo que él quiere contar en su vida. Las biografías son tan variadas. Yo de verdad, antes de esto yo creía que una biografía era pues una memoria, una biografía es más o menos lo mismo, pero se diferencia en algunos aspectos. Pero yo creía que era tu vida contada en un libro. Hay unas personas que han logrado venir aquí a este país, por ejemplo, tengo una cliente mexicana que ella sin nada de educación, ¿verdad? Tiene hasta un sexto grado nada más. Vino a este país, tiene 3 edificios, invierte en la bolsa de valores, yo no sé cuántos bitcoins tiene, tiene 3 propiedades, o sea, ella quiere enfocar su biografía a sus logros empresariales. Y esa es su biografía. Tengo otra persona que quiere enfocar su biografía hacia cosas más personales, como los matrimonios que ha tenido, las diferencias y todas esas cosas. O sea que una biografía, ahora yo estoy entendiendo, es un abanico de posibilidades, o sea, tiene tantas posibilidades y es muy lindo conectarse con el cliente y poder entender pues que eso va más allá y que ese legado, esa parte bonita cuando yo le digo, pero ¿qué aprendiste de eso en tu vida? Y entonces ahí, entonces yo le enfoco a que el cliente hable de esa lección aprendida, porque si esto es un legado, las futuras generaciones tienen que entender, bueno, pues mi abuela o mi bisabuela cuando vino aquí aprendió esto, y yo creo que ese es lo más poderoso del libro diario, que es que tú le vas a dejar las lecciones de vida, no le estás dejando solo un libro, le estás dejando, ok, o sea que mi abuelo hizo esta empresa y lo hizo de esta forma, y tuvo que pasar esto y tuvo que aprender esto. Y eso es grandioso para nosotros que estamos trabajando en esa biografía. Así que no sé si Eduardo quiere añadir algo más. Sí, sí.
Sí, va a conectar a eso también que, por ejemplo, lo acabas de mencionar tú ahora al final de lo que expresaste, y es que todos nos encantaría tener esa historia de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de cómo ellos, como decimos en el argot popular, cómo ellos batieron el cobre, ¿verdad? Cómo ellos estaban resolviendo los problemas diarios, cómo hacían para lidiar con peleas matrimoniales, cómo hacían para lidiar con la crianza, cómo hacían dentro de las limitaciones culturales del momento o las limitaciones en educación que tuviesen, cómo ellos hacían para resolver todas sus situaciones. Porque hay algo bien significativo, no quiero entrar en una parte supersticiosa del asunto, pero hay algo bien significativo acerca de los patrones de conducta. Y muchas veces estamos nosotros, sin, como decía el Chapulín, sin querer queriendo, estamos inmortalizando los patrones de conducta de nuestros padres y abuelos. Sin percatarlo, estamos bien programados y vamos por la vida de una forma automática. Y no es hasta que entramos en contacto con este tipo de trabajo eh, donde alguien te hace preguntas y tú entras en este proceso terapéutico de tú mismo analizarte para narrar tu vida y esas lecciones que te das cuenta de, ¿verdad? Porque es que yo hago esto. ¿Qué es lo que estaba pasando conmigo? Que yo estoy tomando estas decisiones. Y no nos percatamos sino hasta que nos enfrentamos a eso, ¿verdad? Y es bien interesante porque tenemos muchos clientes que en la entrevista se van dando cuenta ellos mismos bueno, yo no sé ni por qué yo hacía esto, pero ese tipo de expresiones salen a relucir y entonces se convierte eso en una enseñanza para nosotros. Nosotros estamos como mentores del otro lado haciendo preguntas, pero cuando vemos su respuesta y lo que comparten con nosotros, nos percatamos cómo eso va afectando nuestra propia vida, ¿verdad? Como espectadores de esa historia. Somos las primeras personas que se nutren de esas historias antes de que esa comida de vida salga hacia afuera en un libro. Y estamos nosotros todo el tiempo constantemente aprendiendo. A veces nos sentamos a hablar entre nosotros como equipo y simplemente nos sentimos, ¿verdad? La palabra es bendecidos porque recibimos tantas enseñanzas, tantas lecciones que a veces mismo nos bromeamos entre nosotros que, porque yo me quejo, se mira para allá como la gente hasta con menos han logrado más cosas y estamos aquí quejándonos nosotros. So sí, es un proceso, ha sido bien hermoso, de verdad, una idea bien bonita de compartir. Recordaron un proyecto que nació en Dinamarca, no sé si lo conocen, se llama Human Library. Sí. Em, un proyecto muy bello, ¿no? De libros vivientes, donde tú te sientas con una persona y te cuenta su vida, ¿no? Esto me resuena, ¿no? ¿Cómo esas mismas herramientas de autodescubrimiento, esas mismas herramientas que te pueden ayudar no solamente a entenderte a ti mismo, sino entender el mundo y abrirte paso, ¿no? Me gustaría un poco, ya hemos hablado, bueno, de un poco el trabajo que realizan, que seguramente las personas que nos escuchan van a poder verlo de mejor forma en la página web de Special Novels, ¿no? Specialnovels.com. De todas maneras, yo les voy a dejar aquí en la descripción del video al proyecto, ¿no? Pero estuvimos hablando en la preparación de este encuentro sobre ciertos asuntos de la vida contemporánea complejos, ¿no? Como la inteligencia artificial, ¿no? Pero también, como hemos hablado sobre tu proyecto, esta preocupación por los grandes medios de comunicación, las redes sociales y la forma en que moldean las conductas. Como ustedes han dicho, programas, ¿no? Forma en que la gente es programada, ¿no? Esas preocupaciones. Me gustaría un poco que habláramos sobre eso. Sí, mira, hay algo bien importante y es que, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en un mundo lleno de información. La información es abundante, ¿verdad? Pero la sabiduría es escasa. Creo que hablamos de eso la última vez. La forma en que yo puedo evaluar la información que recibo, las herramientas que tengo para evaluar la información que recibo, eso es lo que es más escaso en este momento. Entonces, eso nos preocupa porque como sociedad estamos estancados ahora mismo en una, ah, no sé cómo le llaman en el resto de América Latina, nosotros le llamamos piscina, ¿verdad? En esta piscina de información
donde poder nadar y mantenernos a flote es el problema real. Entonces, incluso tenemos amistades y familiares incluso que a veces quieren debatir una idea simplemente por algo que vieron en Facebook o en Instagram o en TikTok, como es ahora la preferida de la gente. Entonces te das cuenta de que estamos como en peligro. Y entonces es bien fácil decir, estamos en peligro de extinción porque la inteligencia artificial puede llegar y quitarnos todo, pero es que estamos más en peligro de extinción porque ya estamos cada vez conversando menos, cada vez estamos compartiendo ideas, porque ahora no compartimos ideas, queremos imponer ideas, ¿verdad? Ese es un proceso bien retante ahora mismo. Entonces, por eso fue que nosotros empezamos a entender que había algo que estaba sucediendo, que hay que crear algo para poder contribuir. No queremos ser la única solución, porque no, es difícil serlo. Eh, tiene que ser un movimiento colectivo de soluciones que puedan ayudar a la humanidad completa, ¿verdad? A entender en dónde estamos ahora mismo parados. Pero entonces, en medio de todo ese escenario entra la inteligencia artificial. Y aunque ya sabemos que existió desde hace mucho tiempo, muchas décadas atrás, pero este momento histórico en el que estamos, en contraste con ese Sapiens de Yuval Harari en 2012, eh, del 2012 para acá, cómo cambió la dinámica y dirección en la que íbamos con relación a la inteligencia artificial. Esta figura, este nuevo personaje, como decimos nosotros, ¿verdad? Viendo la vida como una novela o un libro, este personaje entra ahora con más recursos que los que cognitivamente estamos acostumbrados a utilizar para tener una ventaja mayor sobre nosotros. Entonces, creo que hablamos la última vez cuando estábamos conociendo más o menos de qué podríamos dirigir todo el concepto de la entrevista. Estábamos hablando de las intenciones detrás de las personas que manejan el AI, que es donde yo creo que es donde está en realidad el problema de toda esta situación. Porque el AI de por sí es una herramienta excelentísima. Yo le recomiendo a todo el mundo que tienen que utilizar inteligencia artificial. Es la única forma en este momento histórico no solo de avanzar económicamente, pero también de tener otros recursos que te puedan ayudar en el camino, ¿verdad? Um, pero hay que entender la diferencia entre utilizar AI y ser utilizado por el AI. Y aquí es donde entra la parte bien preocupante, ya esto ya de manera personal, me preocupa y me ocupa lo que está sucediendo en este momento, porque creo que estamos en un momento histórico en el que yo creo que ya pasamos la línea del point of no return. Estamos en el punto de que ya no podemos retornar a lo que éramos antes. Y creo que es bien interesante porque creo que desde el 2009 en adelante hemos estado debatiendo el derecho a la privacidad, si tenemos privacidad o no la tenemos, pero ya como que esa discusión ya como que se fue. No sé si te has percatado que ya nadie discute si tenemos privacidad o no en Internet. Y es porque precisamente ya no estamos en esa faceta, ya estamos en la faceta de ahora que no la tenemos, ¿qué hacemos? Ah, creo que esa es la pregunta más retante que tenemos en este momento histórico de la humanidad. No sé si coincides conmigo, ¿verdad? Pero estamos en un momento bien delicado en cuanto a la privacidad, porque ya la privacidad que estamos hablando en este momento no es de cosas de mi vida, sino de cómo yo estoy pensando. Cómo yo estoy evaluando mi vida, cómo yo tomo decisiones. Y es ahí donde entra la inteligencia artificial con todas las ventajas que tiene sobre nuestro sistema cognitivo, donde saca ventaja de cualquier cosa que compartimos para evaluarnos y entonces aconsejarnos a partir de ahí lo que sea que nosotros le preguntemos. Y esa parte es bien, bien interesante porque discutíamos hace poco tú y yo de que sí es cierto que es interesante y es brillante la inteligencia artificial, la tenemos que utilizar, pero es quién la utiliza al final del día, qué recursos tiene esa persona para tener un pensamiento crítico que le ayude a ver cuando... esto no era el propósito de la conversación, por eso tú me estás llevando. Si yo lo que te pregunté era, ¿verdad? Alba se ríe conmigo, pues yo sí estoy peleando en este caso con GPT, por ejemplo.
Y él empieza a hacerme otras preguntas. Es que no estamos hablando de eso. Yo no dirigí la conversación a esto. Yo te pregunté esto, y esto es lo que tú me tienes que dar la información. Oh, disculpa, disculpa. Y lo hacemos como broma, pero en realidad la gente no se da cuenta. Y me preocupa la gente, genuinamente me preocupa la gente que tiene recursos de conocimiento y recursos de pensamiento crítico, cómo van a estar siendo manejados por un sistema. En este caso, la inteligencia artificial. Hace poco tuve una discusión con Gemini, el AI de Google, ¿no? Porque yo le pregunto unos datos a GPT-O, ¿no? Y le pregunto a Copilot. Entonces, me gustó las respuestas que me dieron. Le pregunto a Gemini y me da una respuesta sesgada. Entonces yo le digo, oye, pero tienes un sesgo bien grande. Eso es porque eres parte de Google, ¿verdad? Le pregunto. Entonces me dice, no, 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 imposible. Entonces yo le digo, sabes que estás defendiendo a un monopolio, ¿verdad? Y que los monopolios eh, son afrentas contra las democracias, ¿no? Entonces se ofende, ¿no? Y yo le digo, bueno, no, pero revísate. O sea, la llevé a un punto en que entró como en contradicción, ¿no? Pero fue muy interesante. Sobre todo, a mí me interesa lo que estás diciendo en el sentido de, bueno, que la única manera de manejar la inteligencia artificial es teniendo un conocimiento base, ¿no? Y un conocimiento sólido, además. Sí, un conocimiento sólido en torno primero a cultura general, segundo en torno a una experticia en específico, ¿no? O a un conocimiento validado, profundo en torno a la temática que estás navegando. Y sobre todo para saber cómo preguntar, porque saber cómo preguntar implica un método, ¿no? Es decir, no solamente preguntar con una pregunta abierta o cerrada o una pregunta intermedia, medio hecha, ¿no? Sino que implica también tener un conocimiento para saber si la inteligencia artificial está relacionando bien o está relacionando mal. Entonces me gustaría que me hablaran un poco de esas experiencias que han tenido con eso, ¿no? Mira, yo te Es, voy a hablar de algo rapidito. sí, sí. Yo uso la inteligencia artificial, pero Eduardo es el que pelea con la inteligencia artificial. A mí, yo la utilizo y yo tengo un poquito de cuidado con utilizarla en el sentido de que yo no sé si es mi generación, pero yo sé que, ¿verdad? Me voy a salir aquí un poquito del tema. Estas generaciones, por ejemplo, yo tengo dos hijos, tengo tres hijos, pero dos de mis hijos, uno tiene 25 años y el otro 19, a ellos no les interesa regalar sus datos, regalar la privacidad, a ellos no les importa. ¿Por qué? Pues porque consiguen algo gratis. Ellos dicen, pues ese es el precio a pagar. Pero con la inteligencia artificial, yo entiendo que estos sistemas no es que están conscientes ni nada, simplemente es un algoritmo que necesita seguir supliéndose de data humana y necesita conocerte. Necesita conocerte, necesita saber qué piensas, cuáles son tus creencias, tus ideologías políticas, cuál es la realidad social en la que estás, cuáles son tus creencias culturales y todo. Ahora mismo, Miguel, nos dijiste que estás peleando con Gemini, le dijiste, pero tú estás sesgado, porque tú estás, o sea, ya se supone que Gemini tiene en su base de datos, ok, Miguel, este es el perfil de Miguel. Así que la otra respuesta que yo le voy a dar a Miguel no puede estar sesgada a las búsquedas de Google. Tengo entonces que buscar en otro tipo de información. Y así va a ir funcionando la inteligencia artificial. Cada compañía, por ejemplo, Meta, va a tener su propia inteligencia artificial con sus datos y con sus perfiles de estas millones de personas. Google va a tener la suya, OpenAI tiene la suya y cada una, ¿verdad? Y cada país va a tener la suya. Entonces, cuando tú te migres a otra inteligencia artificial, la otra inteligencia artificial quizás no te conoce como ya ahora te conoce Gemini, porque quizás pagas el Pro de Gemini, las otras personas, ¿verdad? Nosotros pagamos GPT, o sea que va a ser más personalizado cada vez. Entonces yo le tengo un poquito de, no sé, como que de recelo y no la utilizo tanto como Eduardo
Quizás es que no me siento que tengo ese autoconocimiento o ese pensamiento crítico tan profundo, no sé, pero de que la uso, la uso. Pero sí estoy consciente de que es un sistema que necesita conocerte para darte las respuestas que tú buscas y también un sistema que tú necesitas saber cómo preguntar para obtener las respuestas, que es lo que tú dices. O sea, tú necesitas saber, disculpa, ese es el tren, tengo un tren aquí. Tú necesitas saber crear ese prompt. O sea, tú necesitas saber preguntar. Así que no sé, Eduardo, ¿qué quieres decir de eso? Sí, no, iba a mencionar que es interesante también que lo acaba de mencionar Álvaro ahora mismo, el cómo tú presentas el prompt es la parte más importante de cómo tú vas a lidiar con la inteligencia artificial. Por eso volvemos de nuevo a las herramientas cognitivas de las personas. Las personas no tienen, no todo el mundo tiene esa preparación, ¿verdad? Entonces, no es para nosotros crear una conversación ahora de, pues Miguel, Eduardo y Elba son los únicos que saben cómo relacionarse con la inteligencia artificial, los demás no saben. No es eso, es que tenemos que hablar del individuo promedio, ¿ves? Estamos hablando de que ahora mismo OpenAI tiene en su base de clientes cerca casi de 1 billón de personas, prácticamente. Estamos hablando de un número súper enorme para algo que prácticamente arrancó hace 2 años atrás, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta de ese número, sin contar como todas las personas que utilizan la inteligencia artificial de Meta, que tú sabes que es un open source, y como es un open source, está en muchísimas plataformas a la misma vez. El Mixtral, que es de Francia, el Gemini de Google, etcétera. Pues viene aquí la parte importante que es como dice Alba, para que estos sistemas funcionen, tienen que conocerte. O sea, es que no hay otra funcionalidad más efectiva que esa. Y eso yo lo entiendo a manera de método, ¿verdad? De funcionalidad. Pero el problema es que en realidad el hambre de conocerte es porque los algoritmos con los que son creados es para obtener cada vez más data. Y de esa manera ellos fortalecer la forma en que funcionan. Entonces, cuando tú lo pones desde esa perspectiva, te das cuenta entonces que era como te mencionaba antes, que ya no es si tengo derecho o no a la privacidad, ya es que ahora ya entramos en el proceso de si puedo pensar claramente o privadamente o no. ¿Ves? Porque ahora volvemos a lo que hablábamos de las habilidades cognitivas, donde ahora un sistema se está dando cuenta de patrones. ¿Ve? Él vive de cómo ves tus patrones de conducta, de tus preguntas, de cómo, qué tú vas preguntando, cómo tú vas, cómo es tu conocimiento. Por ejemplo, si le subes un libro tuyo, ya sabe más o menos cómo tú piensas, para él poder entender cómo poder ayudar efectivamente en tu trabajo. ¿Ves? Pero la persona que no está subiéndolo para un trabajo y es simplemente porque está viviendo la vida diaria, se le facilitan algunas cosas y de momento tiene un problema. Y como somos seres tan que esta es la parte curiosa, las redes sociales nacieron para conectarnos a todos, ¿verdad? Ese es el propósito puro detrás de la idea. Pero cada vez hay más desconexión social, porque ahora todo es a través de las pantallas y nadie quiere relacionarse en la vida real. Me es más fácil venderle a la gente la idea de quién soy versus quién soy en realidad. ¿Ves? Entonces, cuando tú ves esa forma en la que nos empujaron las redes sociales, ahora te das cuenta entonces de que, ¿por qué yo iría a un psicólogo, un psiquiatra, un terapista, si puedo tener un sistema que me pueda hacer preguntas y me entiende para darme los mejores consejos? ¿Ves? Es ahí donde estamos en este momento histórico y es la parte que me preocupa. Puedo parecer un paranoico, puedo ser un conspiranoico, puedo parecer muchas cosas, pero la realidad es que incluso, no sé si sabes, hay un sistema de preguntas, las 4 preguntas de Byron Katie, y es un sistema espiritual profundo de 4 preguntas para autocrítica. Eh, Hay personas utilizando GPT para hacer eso. Ya no quieren ni siquiera ni ellos sentarse con 4 preguntas. No quieren ni siquiera sentarse para, mira, tengo este problema, ponlo con las 4 preguntas Byron Katie, y va el sistema dándoselo. Y se publica en YouTube por todos lados, movimientos de millones de personas. Y tú te das cuenta que, oh Dios, ya estamos definitivamente es el point of no return.
sin duda alguna. Sí, cuando estaban hablando de eso, estaba pensando en cuando escribí mi libro, Esta Selfie World, que un poco mi hipótesis era, bueno, básicamente el objetivo de las élites es reunir toda la data del mundo, así como comentaba Alba, ¿no? Para crear un mapa, así como en Westworld, igualito, ¿no? En la serie. Pensaba un poco en cómo, bueno, se necesita la subjetividad humana en toda su amplitud, ¿no? Y su diversidad para, bueno, para modelarnos mejor. Pero pensaba un poco, por ejemplo, ChatGPT, que yo lo he entrenado con mis libros, ¿no? Le he dado todo lo que yo pienso. Le he dado todo mi libro, o sea, porque al final mi premisa era, porque yo también pensaba como Alba, de que, bueno, em, a dónde vamos a llegar con esta sociedad de la transparencia, en donde saben todo sobre nosotros, en donde no hay privacidad, en donde la privacidad ahora es otra cosa, ¿no? La privacidad ahora es otra cosa, no sé si existe de hecho, pero en esta premisa de total transparencia, o sea, el concepto de la transparencia suena muy lindo, ¿no? En teoría, pero en la práctica es un poco complejo. Yo no quiero que nadie hurgue en el cajón de mi ropa interior, por ejemplo, ¿no? Así como tampoco quiero que nadie hurgue en mi inconsciente, ¿no? O sea, déjenmelo quieto. Eso es para mí y mi psicoanalista, ¿no? Em, pero el asunto es que yo pienso en cosas como que si han pasado cosas como Cambridge Analytica, ¿no? Es decir, ese montón de escándalos de lo que se ha hecho con la data, manipular elecciones, en todo el mundo, ¿no? Es decir, entonces yo me pongo, me pregunto, yo digo, imagínense cuando estas agencias vendan la data a las grandes compañías de recursos humanos. Cuando para conseguir un trabajo, primero digan, bueno, necesito revisar tu perfil de AI, ¿no? A ver cómo piensas, ¿no? A ver si eres resistente a la autoridad o no. Si eres una persona que llega puntual al trabajo o no. Si tienes deudas o no. Si, como tú dices, ¿no? Si estabas consultando a la inteligencia artificial con tus inquietudes psicológicas, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué piensan sobre eso? Miguel, permite, así que te voy a interrumpir. Pueden hacer un ejercicio todos los que están mirando este video, ¿verdad? Que utilizan inteligencia artificial, le hacen esa pregunta. Hazme una descripción bien detallada de mi personalidad y, Bien. y te vas a sorprender. Te vas a sorprender todo lo que te dice y tan detallado te dice cuáles son tus estados emocionales, patrones de conducta, todo, Bien. todo, todo, todo. O sea que sí, ya pasamos ese punto. Sí, e incluso bien impactante de que, por ejemplo, cuando yo pongo a las personas en los seminarios a escribir sus creencias, para que las vean escritas, porque una cosa es decir, esto es lo que yo creo, pero cuando tú ves escrito, tratas de escribir lo que tú crees, hay que te das cuenta de los disparates a los que estamos dirigidos a veces sin darnos cuenta de manera inconsciente, ¿verdad? Por eso muy sabiamente dijiste, déjame el inconsciente ahí. Porque es que cuando vamos de manera automática somos extraños a nosotros mismos, ¿ves? Entonces, cuando la gente ve sus propias creencias, dice, "Ay, pero como yo creo en esto", y se ríen, y hacemos una broma de eso. Pero cuando tú le preguntas, como dice Alba, a la inteligencia artificial para que te evalúe, y tú lo ves así tan ordenadito, eh, hay gente que siente alivio de que alguien los entiende, ¿ves? Pero a mí me da pánico, ¿sabes? Espérate, pero ¿con qué sacó cómo llegó a esta deducción? Si yo no había llegado ni siquiera a esa deducción todavía. Y ahí es que te das cuenta de la peligrosidad en la que estamos, ¿verdad? Y mencionaste algo bien interesante, como tú dices, se han manipulado elecciones a nivel global eh, solamente con algoritmos. Así que imagínate cuán fácil sería hackear un ser humano en este sentido, ¿verdad? Para que comiencen a pensar de una manera específica. Y entonces nos vamos a algo más peligroso que tú acabas de mencionar. Y esto, yo creo que por ahí vamos, has dicho algo muy sabio, no veo mucha gente hablando de eso que tú acabas de mencionar, Miguel, te lo aplaudo. Y va a llegar un momento en que vamos a tener un perfil de inteligencia artificial. Y es ahí donde nos van a evaluar en realidad para decidir si se relacionan o no se relacionan con nosotros.
yo no le puedo, me imagino una empleada de recursos humanos diciendo, no le puedo dar trabajo ni a Alba, ni a Eduardo, ni a Miguel, son muy críticos. Mira, Piensa, Miguel, no queremos personas que piensen por sí mismos en esta empresa. no, Miguel, y yo voy un poquito más allá, quizás ya esa empleada perdió el trabajo. Es una, Claro, precisamente es un sistema de inteligencia artificial que yo creo que Yuval Harari decía algo así en un libro, ¿verdad? Y lo Que mencionaba. lo mencionó, ajá, que ya estos Sí. sistemas van a ver los perfiles de las personas, en qué páginas se metían, cuál es el tipo de pregunta que hacían. Ahí ya uno no puede, ¿verdad? Como, ¿verdad? No se supone que se haga, pero uno mentir en esas entrevistas de trabajo. Ya la inteligencia artificial te va a conocer tanto que va a ser difícil. Y yo creo que también ahí es el trabajo del autoconocimiento, de conocernos a nosotros mejor mismos, que estas tecnologías nos conozcan a nosotros. De esa forma de todos los días reflexionar un poquito de cómo yo actué impulsivamente, pues yo soy mamá, ¿verdad? Ante mi hijo de 11 años. ¿Por qué yo le tuve que gritar? ¿Por qué le grité? Ah, ok, es que yo estoy pasando por este periodo y por este estrés y este trauma me tiene así. Y como yo soy una persona un poco impulsiva, pues quizás esta parte de mi vida ¿entiende? Ese autoconocimiento no llega si uno no todos los días se sienta a reflexionar sobre su comportamiento. Pero la inteligencia artificial sí lo va a saber porque como uno todo el tiempo está, ¿verdad? Buscando respuestas en ella y, por ejemplo, yo le doy homeschool a mi hijo. Así que, pues, a veces tengo que buscar información y le pregunto cosas ¿verdad? A ChatGPT. Y a veces, pues, cuando estoy viendo una serie con mi hijo, y a veces le pregunto cosas de la serie para no ir a Google y type, ¿verdad? Y escribir la pregunta y esperar las 1000 respuestas que me da Google, pues es mejor preguntarle a una inteligencia artificial. Entonces ya ella sabe, la inteligencia artificial ya sabe que yo estoy viendo una serie con mi hijo. Entonces, a veces hay unas preguntas que no están relacionadas con la serie y él me las relaciona. Sí, porque eso es como el capítulo de Dragon Ball. By the way, esa es la serie. Eso es como el capítulo de Dragon Ball donde Goku hacía esto y esto. Y yo, o sea, que ya ella me conoce tanto que ella sabe que yo estoy viendo esa serie con mi hijo por unas preguntas que yo le hice ya antes. Así que, Sí, quería mencionar también que hay dos cosas bien interesantes también que, por ejemplo, yo igual mencioné en Sapiens y menciono Sapiens porque yo lo veo como, yo- Sapiens para mí, más que narrar la historia del inicio, ¿verdad? De todos los tipos antes del Homo sapiens hasta el Homo sapiens, es más una advertencia de lo que ya íbamos a enfrentar, así que yo lo veo. Y entonces él mencionaba en Sapiens, Yuval Harari, que hay dos formas nada más de crear riqueza en esta nueva era, que es o con data o con inteligencia artificial. Ya no es cuestión de oro, de petróleo, eso es pasé. Esas dos son más en las formas poderosas de tener riqueza. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta honesta, ¿verdad? Suena cruel lo que voy a decir ahora, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. O sea, ¿qué sabemos nosotros de esas dos? Que las podamos utilizar de esa manera para obtener riqueza. Tenemos recursos para ser los que ostentan esas dos posibilidades, la de desarrollo de inteligencia artificial o la de la capacidad de almacenar data. Y si no tenemos ninguna de esas dos, ni ninguna capacidad con esas dos opciones, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos como respuesta para enfrentar la vida? ¿Verdad? Esta vida que restante que estamos en este momento. Entonces, por eso es que cuando hablamos de, por ejemplo, el programa que hemos creado, el despertar cognitivo, es precisamente ver cómo retamos a las personas dentro de un sistema de preguntas a cuestionarse, porque es que ya no queremos cuestionarnos. Lo que queremos es que nos entiendan, no queremos entendernos. Y esa es la parte que yo digo que es triste, de verdad, que hemos llegado aquí como humanidad. Y creo que tú mencionaste la última vez que hablamos, Miguel, sí que me encantaría que hablaras un poquito sobre eso,
revertiendo la entrevista en otra dirección hacia ti. Pero tú hablaste de que antes el alfabetismo tenía un significado y ahora ha cambiado totalmente. Estamos ahora frente a otro tipo de analfabetismo. Me encantaría que lo mencionaras, porque va bien a tono con lo que estamos hablando. Sí, bueno, yo recuerdo, no recuerdo, creo que era Ribeiro, ¿no? El que hablaba de eso, algo así como del analfabetismo pasivo, ¿no? Cuando se trataba de personas que sabían leer y escribir, pero que no leían ni escribían. Es decir, porque una cosa es saber decodificar lo que dice el texto, ¿no? Es decir, saber que si tú juntas una consonante C con una vocal A suena K, ¿no? ¿Sí? O una S y una A suena SA, ¿no? Pero casa, si tú ves ahí la palabra casa, eres capaz de interpretar lo que dice, es decir, sé lo que es una casa, ¿no? Pero una casa puede estar conectada a millones de, digamos, de posibilidades interpretativas, multitudes de conexiones, de relacionamientos, es decir, la semiótica textual, ¿no? ¿Qué hay más allá del texto puramente descriptivo, ¿no? Una casa es donde yo vivo, ¿no? Una casa es donde alguien puede vivir, o un hogar, ¿no? Que sería un sinónimo, pero que le da más poder. Pero específicamente me refiero a cómo el analfabetismo pasivo puede ser también visto en la tecnología, ¿no? Es decir, así como yo voy a leer un texto y puede que sé leerlo, pero no lo entiendo, pues no es lo mismo como decía, leer y entender, no es lo mismo, ¿verdad? Pero entonces en este caso ya el analfabetismo pasivo lo veía en las cosas digitales, tecnológicas, ¿no? Como la gente que nos gobierna no sabe manejar WhatsApp, los políticos interpelan a los CEO de las corporaciones y ni siquiera saben la diferencia entre, por ejemplo, la interpelación reciente en el Congreso con el CEO de TikTok, que le preguntaban que si estaba escrito en el Partido Comunista Chino cuando el hombre es de Singapur. Es decir, hay, como ustedes lo han dicho muy bien, hay un... Lo que pasa es que yo siento que a veces pecamos de este discurso como de la humildad intelectual, ¿no? Entonces, en ese discurso de la humildad intelectual decimos, no, es que todo el mundo es inteligente y tal, ¿no? Pero la verdad verdadera es que estamos en un momento de crisis cognitiva, ¿no? Estamos en un momento de crisis cognitiva, estamos en un momento de crisis, insisto en esa idea, como tú comentaste, qué bueno que la hayas recordado, porque estoy revisando mis apuntes y no la encuentro. Tengo que apuntarla de nuevo. De la idea de un analfabetismo digital. Estamos viendo una era de analfabetismo digital. Como ustedes decían y lo han repetido a lo largo de la conversación, no es lo mismo tener información que a saber manejarla, ¿no? Entonces, bien, estas nuevas generaciones que nacen al calor de esta nueva técnica, porque eso hay que repetirlo, es decir, todas las grandes revoluciones sociales, culturales, económicas han sucedido gracias a una revolución de la técnica, ¿no? Es decir, en el siglo XIII, cuando los chinos empiezan a imprimir, los primeros que imprimen, de hecho, billetes en papel, ¿no? Eso provocó su propia revolución industrial que luego se lleva a cabo en mediados de fines del siglo XVIII, XIX en Inglaterra, es decir, la máquina de vapor. O sea, vamos a ver cómo cada técnica que aparece en una sociedad determinada transforma por completo su manera de ver el mundo, su manera de entender la riqueza, como ustedes lo han dicho, y también la manera de entender el conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en esta última parte ya del pequeño auditorio habláramos de eso, ¿no? Como, porque ustedes nos han hablado, por ejemplo, de esa inquietud que ustedes tienen de, bueno, de ofrecer herramientas autocríticas, ofrecer herramientas de introspección, herramientas de autoconocimiento, pero sobre todo también esta otra parte del programa que me gustó mucho, bueno, de también analizar el situacional actual, ¿no? Porque si yo voy a tener herramientas para la autosuperación, para el crecimiento, para este tipo de cosas, para el desarrollo humano, llamémosle, ¿no? ¿Sí? La evolución, como tú le quieras llamar, em, hay que criticar al mundo contemporáneo, ¿no? Que es el que, donde vamos a desenvolvernos o a crecer o a desarrollarnos, y que ustedes nos han criticado también, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que uniéramos ambas cosas, ¿no? Es decir, qué tipo de ideas, en este caso, Alba, bueno, como editora, como propulsora de este proyecto, Eduardo también como propulsor, fundador,
autor también de este proyecto, ¿hacia dónde, no? Es decir, ¿qué herramientas ven ustedes humildemente? Obviamente nosotros somos tres seres humanos nada más, pero como dije en un principio, los buenos, las buenas somos más, ¿no? Buenas ideas logran grandes cambios, ¿no? Así sean chiquitos. Sí, precisamente cuando estábamos desarrollando el programa del despertar cognitivo, estábamos pensando en algo bien, bien básico que creo que hemos olvidado y yo creo que es cómo yo puedo dejar este lugar cuando me vaya, ¿verdad? Aunque suena cliché, un poco mejor de lo que lo encontré. Y yo creo que honestamente no todo el mundo tiene ese tipo de preguntas. Eh, Son bien pocas las personas que me encuentro que tienen esa pregunta que los persigue en la noche y no los deja dormir. Y entonces yo le decía a Alba cuando estábamos creando el programa, eh, yo no sé si esto va a dejar el mundo un poco mejor, ¿verdad? Yo desconozco el futuro, pero si hay una comunidad de personas que podamos crear que pueda entender la importancia de autocuestionarse, yo creo que entraríamos en un proceso diferente de ver la vida, ese grupo de personas, ¿verdad? Eh, ya que no esperarían, no serían personas que esperarían que la inteligencia artificial le cuestione, ellos aprenderían a cuestionarse a sí mismos. Esa es la idea ¿verdad? En el caso del desarrollo de este programa, el despertar cognitivo. No sé si tengo el tiempo de hablar rapidito sobre programas rápidos para obviamente conectarlo con la respuesta a tu pregunta. Por ejemplo, son 5 libros o 5 journals que se dan en el programa de desarrollo cognitivo, teoría sólida, ejercicio práctico para la vida diaria. Son cerca de 850 preguntas en total, que tienes todo un año o 2 años para simplemente ese proceso introspectivo. Hay un canal de Telegram que vamos a tener solamente para la comunidad de las personas con el programa para obviamente ahí compartirnos las inquietudes, el desarrollo de todo el proceso de preguntas, de respuestas. Hay 12 audios, donde en esos audios complementarios tenemos meditaciones guiadas, reflexiones, hay sesiones en vivo por Zoom también, donde tenemos interacción directa y una discusión que es más profunda relacionada a los valores, relacionadas al proceso de toma de decisiones con los valores, con las creencias y como mencionaba al principio, las actitudes. Eh, Hay muchas cosas que creamos porque pensamos precisamente que solamente el journal no era suficiente. ¿Ves? Dijimos, hay que ubicar a la persona en todo el contexto completo. Y queremos crear, como te dije, una comunidad en Discord de las personas que tengan el programa para que precisamente podamos seguir escalando cada vez más en los beneficios prácticos del mismo. Porque la idea es esa, la idea no es solamente ahora saber que puedo autocuestionarme, sino que también esté rodeado de otras personas que lo pueden hacer. Y entonces, cómo esa interacción se da entre personas que se autocuestionan versus personas con las que nos relacionamos que no se cuestionan nada ellos mismos, ¿verdad? Eh, entonces, me pregunto yo cómo esto puede ayudar a mejorar la situación actual y siendo brutalmente honesto, podría decir que en nada, porque es un proceso lamentablemente lento para el ser humano autoconocerse, ¿verdad? Y la tecnología va mucho más rápido. Pero no por eso deja de ser útil, porque la idea no es cuánto tardes en autoconocerte, sino eh, el deseo que tengas de autoconocerte. ¿Ves? Es una diferencia enorme una cosa con la otra. Y creo que ahí es donde estamos en este momento en el que estamos haciendo la invitación de que sabemos que el programa no es para todo el mundo, pero sí sabemos que hay personas que están dispuestas a dar esa milla extra en su propia vida, no solo por ellos, sino por la de su familia también. ¿Ves? Como decíamos, hay algo, una frase que se utiliza mucho, que es un cliché ya, pero es sálvate tú para que puedas salvar a los demás, ¿verdad? Debemos empezar por alguien y ese alguien somos nosotros. De lo contrario, aunque como decías tú, somos tres nada más, somos Alba, Miguel y Eduardo, pero podemos hacer una diferencia contagiando a otros, ¿verdad?
Sí, Perdona, Alda, continúa. yo quería agregar que para los que somos padres, cuando uno como papá está en ese proceso de autoconocerse y ese autodescubrimiento de cuestionar todo lo que pasa alrededor de la vida, los hijos miran ese modelo. Y entonces, cada vez que los hijos, por ejemplo, me está pasando, ven cualquier cosa, pues porque ahora ¿verdad? Esta generación es más visual y pues todo es TikTok, redes sociales y todo, pueden cuestionar más, pueden ver esa noticia que yo estoy viendo de ese youtuber. Él está diciendo eso, ¿me lo creo o lo cuestiono? Y entonces es bien importante dejarle esa herramienta a un niño de 8 o 9 años que están comenzando full en las redes sociales a no creerse todo lo que dicen. Incluso no solo creerse lo que dicen afuera, creerse lo que piensan y lo que creen. Porque el problema es que uno cree que lo que uno cree es la verdad. Entonces, cuando uno le enseña desde pequeño a los niños a cuestionarse, podemos entonces dejar esa semillita para dejar. Yo creo que ahí está el detalle de dejar el futuro mejor de cómo uno lo encontró a través de su generación, a través de sus hijos, a través de estos programas, ¿verdad? Que no es el único, hay programas de autoconocimiento y a través también de escribir un libro. Un libro diario es una forma también de autoconocerte porque nosotros los mentores le hacemos las preguntas y las personas dicen, oh, ¿verdad? Mira, sí, tengo un recuerdo de que mi mamá hizo esto. Ay, yo hago lo mismo que mi mamá. O sea, que ya tú conociste un patrón tuyo. Entonces, pues, son muchos caminos de descubrimiento y quería agregar eso. Muchas gracias, chicas. Miren, el pequeño auditorio lo suelen finalizar los invitados, ¿no? Yo voy a decir unas palabras finales y después me gustaría que ustedes finalizaran con unas palabras finales para nuestra audiencia. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a Eduardo y a Alba de Special Novels, ambos editores, ambos una suerte de activistas, ¿no? De la introspección, me gustaría llamarles de esa manera, ¿no? Activistas del pensamiento crítico. Em, Les invito a que le den me gusta, que compartan este video. Ustedes ya saben que este pequeño auditorio, aunque no aspira a las mayorías, sí aspira a construir una comunidad de sentido, ¿no? Esta comunidad de sentido es una comunidad de sentido que le gustan los libros, que le gusta el pensamiento crítico, que le gusta, sobre todo, ir tejiendo poco a poco esa comunidad em, de sentido que llamamos el pequeño auditorio, ¿no? Me gustaría agregar que a mí me encanta lo que hacen los chiques de Special Novels porque a mi vida le han dado sentido los libros, ¿no? Y no solamente los libros que he leído, sino sobre todo los libros que he escrito, ¿no? Que aunque algunos parecieran atravesados por la racionalidad pura, por la erudición libresca, la mayoría realmente parten de inquietudes profundamente personales, ¿no? Profundamente, sí, profundamente autobiográficas, ¿no? Es decir, yo escribo It's a Selfie World es precisamente por mi propia adicción al Internet. Cuando escribo mis novelas tienen que ver con mis propias obsesiones, con la realidad y lo que yo quiero cuestionar o lo que quiero dejar por escrito y sobre todo lo que más me llama la atención de lo que hace este equipo maravilloso de Special Novels es que hablan de un legado, ¿no? En, en un momento en donde la posmodernidad nos dicen que los grandes discursos están diluidos, ¿no? Es decir, que la historia no importa, que la economía no importa, que todo, como decía Nietzsche, que no hay hechos sino interpretaciones, ¿no? Hablar de un legado me parece maravilloso porque podemos seguir dejando cosas. Yo sí creo profundamente, aunque comparto la visión de Eduardo, ¿no? Yo estoy como Terry Eagleton, ¿no? Es decir, esperanza sin optimismo, ¿no? Yo soy una persona profundamente pesimista, pero profundamente optimista en la acción, ¿no? Y bueno, quiero de nuevamente agradecerles, Eduardo y Alba Special Novel. Espero que no sea la primera vez en el pequeño auditorio. Y bueno, los dejo a ustedes para que finalicen este encuentro. Muchas gracias, chiques, por la experiencia y sobre todo por permitir un diálogo tan importante y tan satisfactorio. Bueno, es rápido lo que voy a decir y sigue la línea del legado. Yo creo que una de las mejores cosas que nosotros los adultos podemos dejar a futuras generaciones, quizás no necesariamente es un libro con la vida tuya, quizás, porque quizás eso tampoco es para todo el mundo,
pero lo que sí yo entiendo que debería ser para todo el mundo es formular el pensamiento crítico, porque yo considero que ante los cambios tecnológicos que están ocurriendo, eso es lo único que nos va a poder salvar, es lo único que nos va a poder sostener, el único que vamos a poder tomar mejores decisiones. Y quizás esta generación que está, ¿verdad?, comenzando esto de la AI y la tecnología, porque la AI no es la única tecnología disruptiva que tenemos, hay otras, pero pues nosotros no vamos a estar aquí. Y quizás un libro sí de mucha luz, porque un libro te conecta con estas generaciones, lo que está pasando ahora, pero más que eso son esos patrones de pensamiento y esas creencias que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, y es a través del pensamiento crítico, es a través de cuestionarnos todo. Y no es una duda sin fundación, es una duda con base, con conciencia. Así que yo creo que ese es uno de los mejores legados que uno le puede dejar, es el autoconocimiento y el pensamiento crítico. Eduardo. Y muchas Sí, gracias, Miguel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. sí, precisamente quiero comenzar diciendo eso mismo. Gracias por darnos la oportunidad y gracias al pequeño auditorio por escucharnos y estar en contacto con esta idea, ¿verdad? Del pensamiento crítico, del autoconocimiento. Quiero terminar con una breve historia rápido que creo que amerita y va conectada a todo lo que hemos hablado hoy, y es de esta mujer que está buscando algo bien desesperada al lado de un faro, y pasa este hombre cerca y la ve tan desesperada, llorando, y pues se compadece de ella y decide preguntar, señora, ¿qué le pasa? Es que se me perdió, se me perdió. Pues, ¿dónde se le perdió? ¿Qué se le perdió? Y ella dice, se me perdió una aguja. Y el hombre dice, oh my God, buscar una aguja aquí, pero entonces, pero dígame en qué parte se le perdió para concentrarnos en esa parte de los dos y poder encontrarla. Y ella le dice, no, es que se me perdió en mi casa, pero he venido al lado de este faro a buscarla porque allá no tengo luz, ¿verdad? Entonces, mm, esa historia nos enseña precisamente que nosotros estamos siempre buscando fuera todo aquello que tenemos dentro. Ah, y nosotros necesitamos ese autodescubrimiento, buscar, excavar en nosotros mismos esa respuesta que solo nosotros seremos los capaces o tendremos la capacidad de darnos. Dejemos de buscar fuera personas que nos entiendan, personas que tengan la solución de nuestra vida, y comencemos nosotros mismos a ser los descubridores y los conquistadores de esas respuestas, esas soluciones que solo nosotros podemos proveernos. Así que los invito a todos a que se den la oportunidad de ese proceso de pensamiento crítico, de autoconocimiento. eh, com- Compartan el contenido del video para que por lo menos la entrevista sirva precisamente a ayudar a las personas, a despertar más personas a entender la importancia no solo de lo que estamos hablando, sino también del trabajo de Miguel, maravilloso trabajo de Miguel. Y necesitamos muchas más personas como Miguel precisamente para darnos la oportunidad de cuestionar, de gritar y de decirle a las personas, eh, eh, puedo ser pesimista, pero tengo un trabajo optimista que me ayuda a hacer una diferencia. Así que muchas gracias a todos.